Bienvenido, bartender, un día más a Videoconsejos de Coctelería de Sede Gastronomía. Recuerda sedegastronomía.com, tu newsletter que te deja un consejito diario sobre coctelería. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre brandy y vinos generosos de Jerez y bueno, tradicionales andaluces en general. No sé si lo has visto, pero bueno, la semana pasada publicamos en el canal de Sede Gastronomía una entrevista a Gonzalo Almenglo dentro de lo que es el podcast de... Esto no es un podcast de coctelería. Gonzalo Almenglo es un bartender de Sanlúcar de Barrameda, que bueno, el tío es un crack. Ahora está trabajando en Aponiente, ha estado 10 años en Botero. Es un experto bueno, obviamente siendo de Sanlúcar de Barrameda, pues un experto en vinos generosos, en vinos tradicionales del marco de Jerez y andaluces en general. Y nos dejó varias joyitas en lo que es la entrevista. Y bueno, aparte de tío, por si no lo sabías, ganó Tío Pepe Challenge de 2024, que creo que fue el último que se celebró. Pero bueno, más allá de eso, el tío es un crack y sabe un montón. Y nos dejó varias joyitas, como te decía. Y dijo una cosa que es muy interesante, que si has visto la entrevista, no sé si te quedaste con la copla, y es que cuando habla de que, bueno, que siendo de Sanlúcar, que le da un poco de coraje cuando le piden un fino o una cosa así, porque, joder, si es de Sanlúcar, pues pídele una manzanilla que es propia de allí y él explicaba, pues, con toda la gracia y ese genio andaluz, contaba como decía, no, aquí lo suyo es la manzanilla y tal. Aunque él decía ahí una cosa que no sé si te quedaste súper buena, y él dijo, claro, porque igual una cata ciegas es muy difícil explicar la diferencia entre fino y manzanilla, que bueno, esta semana lo he explicado en un correo dentro del mail de newsletter de Sede Gastronomía. Es muy difícil explicar la diferencia entre fino y manzanilla porque al final es lo mismo, cambia el lugar donde se hace, y al cambiar el lugar lo que pasa es que cambian las condiciones y hacen que lo que es el velo flor, que es un poco la gracia de este tipo de vinos generosos, en una parte esté más activo por una serie de circunstancias climatológicas, que esto ya te digo que lo he explicado esta semana en la newsletter. Pero claro, Gonzalo dijo una cosa súper interesante, que es que, claro, porque tú catando a ciegas tú no lo sabes. Y me pueden colar un fino por manzanillo y viceversa, porque depende de dónde esté criado, en qué parte esté la bota de la bodega, puede cambiar la expresión del vino. Eso, eso es buenísimo. Ese detalle que nos dejó ahí Gonzalo es buenísimo. ¿Por qué? Porque es verdad, o sea, que claro, tú al final, tú te explican las cosas, igual en un libro y para que entiendas las cosas, o sea, nos explican las cosas de una manera que digamos que haces como generalidades y lo explicas para que todo el mundo lo entienda. Pero claro, en una misma bodega puede haber diferentes condiciones. En una parte puede dar más el aire del Atlántico, en otra parte le da más el sol por la mañana, en otra parte es más húmeda por la cosa que sea. Entonces, claro, eso ya pasa en el tema de maduración y añejamiento, que dependiendo de la zona, o sea, lo más extremo es lo que suele decir, ¿no? Que un año de envejecimiento, de añejamiento de un ron o de un whisky en el Caribe equivale a 3 años en Escocia, o sea, eso es un poco, ¿no? Pues tú imagínate incluso dentro de la misma bodega puede cambiar. Y a lo que quería contarte, que entonces también es importante saber entender que muchas veces, o sea, al final una cosa es lo que nos explican para que nosotros de primeras entendamos las cosas y otra cosa es lo que a lo mejor eh, sobre el campo las cosas que pasan, que muchas veces hay muchos más factores, ¿vale? Es muy interesante esto que decía Gonzalo, y también, sobre todo, también aquí lo que quería apuntarte era, claro, tú al final lo de los vinos de Jerez, por ejemplo, cuando te explican lo de las soleadas y criaderas, te explican, no, claro, tú tienes un vino del año que se llama vino sobre tabla, en que, bueno, está en un contenedor grande, en plan, pues no sé, inox o cosas de un tanque de estos de inox súper grande, y lo que van es metiendo poco a poco en el sistema de soleras y criaderas. Solera criadera es, bueno, no sé si lo sabes, pero bueno, solera se llama a la línea de barricas que se pone bajo, porque solera viene de solum, del latín solum, que significa suelo, y es la que está más cerca. Y luego, conforme se van apilando encima barricas, se llama primera criadera, segunda criadera, tercera criadera, cuarta criadera, y bueno, depende de la bodega, pues tienen más o menos sí, alturas de criadera.
Bueno, normalmente lo que te cuentan es, no, cuando tienes un vino del año sobre tabla, vas introduciendo poco a poco en la criadera de más arriba y va bajando poco a poco hasta la solera, ¿vale? O sea, con el tiempo. Quita un poquito, se rellena la siguiente, se quita un poquito y así es un poco la historia. No sé si te lo han explicado alguna vez. Si quieres que explique en algún momento un poco más en profundidad el tema de los vinos generosos tradicionales andaluces o de los vinos de Jerez, me lo dejas en comentarios y igual hago un vídeo. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, claro, normalmente lo que hacen es explicártelo de forma global. A mí hubo un libro que me voló la cabeza, que era un vino sobre vinos tradicionales andaluces, que lo que te contaba era que realmente no era así. O sea, que depende de que cada bodeguero sabe en qué partes le va mejor un tipo de añejamiento o maduración. O sea, porque encima los vinos generosos hay diferentes palos, entonces no es lo mismo un oloroso que un fino, ¿sabes? O sea, o un amontillado. Entonces, depende de dónde está en una parte de la bodega, esa una, y dos, es que puede ser que no sea así, que la correlación, que a lo mejor le vaya mejor por la razón que sea, que esté mejor el fino en las de abajo y haya varias filas que sean más debajo de fino y una parte que sea más de oloroso. Quiero decir, que no es tan ordenado, ¿vale? Eso la primera cosa que hay que romper y que, bueno, que te cuento por como curiosidad para que lo sepas, porque a lo mejor visitas Jerez y flipas con esto y yo ya flipé en su momento, porque además cuando visité Jerez y ya había leído este libro, ya me contaron esto también y dije, wow, que un poco ya te cuentan esto, ¿no? De forma genérica, pero si ya les dices y ellos ya te van, dicen, ah, pues sí, es un poco así. Eso una. Dos, importante aquí también, y también para que veas el tema del añejamiento, cómo puede cambiar dentro de la bodega. Yo hace unos años visité Pierre en Cognac, que bueno, son los mismos de Plantation, ahora es conocido como Planteray. Y bueno, esta casa de Cognac es, bueno, la visitamos y aquello es súper interesante, o sea, yo flipé hasta con el cielo azul de Coñac, o sea, y con Jerez también, o sea, yo creo que hay sitios especiales en la tierra que son fabulosos. Más allá de eso, allí Van Sant, que es un poco el brand manager de esta zona de Europa y del norte de África, nos contó, nos hizo probar dentro de una misma bodega barricas de diferentes sitios. Y ellos hablaban de bodega seca y bodega húmeda. Tú probabas un mismo brandy, un mismo coñac, destilado en el mismo batch, todo igual, metido en dos barricas diferentes y la evolución no tenía nada que ver. O sea, eran cosas totalmente diferentes. Eso es para que te hagas una idea. Eso una. Dos, también otro mito a romper. Que, o sea, que, quiero decirte, la primera es, está dentro de la propia bodega, quédate con esa copla. eh, Pueden variar el añejamiento, o sea, puede y las expresiones. Es un mundo alucinante. Segunda cosa súper interesante también y que te dejo ahí. Una de las cosas que hacen en Coñac es, también tenemos muy metido por temas del vino y bueno, incluso también de los propios destilados. Si no sabes mucho, muchas veces tienes como, no, cuanto más barrica normalmente o cuanto más años, mejor, ¿no? O sea, debería ser un producto mejor. A veces no tiene por qué, esa una. Y dos, también importante, eh, también hay un punto que es un tope, ¿no? Por ejemplo, en Coñac hay una cosa muy interesante que yo había leído y lo vi allí y yo flipé. Ellos tienen una parte que se llama Paradise, o sea, Paradiso, y es una zona en que ya no hay barricas, que lo que hay son damajuanas. ¿Y qué hay en las damajuanas? Hay coñacs de añadas súper antiguas y que igual han estado 30, 40 años y en un momento dado lo han quitado de la barrica y lo han metido en la damajona. ¿Por qué? Porque la evolución en la damajona es mínima, porque al final solo transpira lo que es el líquido por el tapón de corcho de la damajona. El resto es cristal y no transpira, entonces no hay evolución, no hay maduración, no hay una maduración. Y claro, allí nos abrieron y yo probé cosas increíbles. Claro, eso lo tienen
como algo súper especial y que al final a lo mejor lo utilizan porque ellos son unos maestros, igual que el sistema de solera es una manera de tener siempre, todos los años, un producto más o menos homogéneo que te va a dar un resultado más o menos igual. En Francia, por ejemplo, tanto en el tema de coñac o en champán, son unos maestros en el tema de la assemblage, que básicamente es eso, que es como componiendo de diferentes expresiones de un destilado que ha sido añejado en diferentes momentos e incluso diferentes añadas, le meten pu, 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 y componen y te sale siempre el mismo resultado. Es un poco la misma idea o sea, por lo que hacen las soleras es lo que hacen en el assemblage. Y muchas veces este tipo de brandies cognacs más antiguos lo utilizan para eso. Esa es otra cosa que te quería contar. Y vale, ¿y por qué te estoy contando todo esto? Básicamente, bueno, esta semana en la newsletter he hablado bastante de tema de brandy, he hablado desde todo el tema de por qué se llamaba coñac en España, cuál fue el primer brandy que se hizo en España, la relación que había. En la newsletter es ese tipo de cosas que suelo contar. Si estás dentro ya lo sabes, que es así. Pero más allá de eso, ¿por qué estoy hablándote del brandy? Porque, joder, estamos en una época que todo el mundo está hablando de producto de proximidad. Y claro, por tema de marcas y todo eso, y porque también los gustos son así, y porque las marcas y el marketing funciona, porque es un poco eso. La gente, el gusto que tiene hoy en día es pues de una serie de productos que tienen sus características. O sea, que decir, no es casual que la gente viva gin o un tipo de gin, no es casual que la gente viva, o sea, al final es un poco lo que el marketing es capaz de hacer y es un poco también lo que la gente, el gusto del momento pide, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo creo que si piensas en destilados de aquí, el destilado, uno de nuestros destilados típicos es el brandy. De hecho, te diré más. O sea, realmente el brandy es el primer destilado que existe. No sé si lo sabías, que esto también lo mismo. Lo he contado en la newsletter un poco por encima, pero aquí te lo cuento también. Los primeros destilados de alcohol lo hicieron los árabes, una serie de médicos árabes, y lo que hicieron es destilar a partir de vino, ¿vale? A partir de un fermentado de uva. Em, y lo que sacaron ahí no era, como mucha gente cree que era para el tema de maquillaje. Sí que es verdad que la destilación se desarrolló mucho por temas pues bueno, de, de lo que sería aseo personal. Por ejemplo, el agua de rosas tuvo mucho que ver con eso. Sino que en ese caso, cuando destilaron el vino, los médicos que lo estaban haciendo era para conseguir una cosa, era para conseguir alcohol. ¿Vale? Y era, claro, cuanto más destilaban, porque entonces no estaba tan perfeccionado como ahora, lo que conseguían era un alcohol que les ayudaba pues a curar heridas, a pues una serie de cosas con un adelanto técnico en el momento, ¿no? Que es un poco por lo que Arnau de Vilanova, traduciendo textos árabes, lo recoge. Bueno, también hay otro médico italiano en el siglo XIII que hace un poco lo mismo. Bueno, a lo que voy. El destilado, o sea, la destilación alcohólica nace del vino y tiene mucho que ver con España. De hecho, ya te he citado los árabes, que aquí tienen una influencia brutal, estuvieron muchísimos años, y te he citado a Arnau de Vilanova, que es un poco hijo de aquí. Y es por lo que la destilación empieza aquí. A lo que voy. No es aquí donde se empieza a hacer el brandy, sí que es verdad. Pero bueno, tenemos mucha relación con Holanda. La destilación sí que se utilizaba en Cádiz, en el marco de Jerez y todo esto, para hacer ya vinos generosos en ese momento. Está hablando siglo XVI y tal, XVII, XVIII, todas estas cosas. Porque el brandy es un invento holandés, que eso también lo cuento. Bueno, brandy significa brandewijn, que es vino quemado, es una palabra holandesa, y bueno, viene de ahí. Y los primeros en comercializarlo y todo eso fueron los holandeses, y era por un tema de que, bueno, el vino se ponía malo y era una manera de concentrabas el vino de alguna manera con la destilación, pues, bueno, lo quemabas, ¿no? Porque lo ponías en una caldera y hacías el tema de la destilación, pero como que lo quemabas, pues eso es lo de Brandewijn. Y bueno, básicamente, y a ellos les venía bien porque podía viajar por alta mar y luego pues le añadían agua y se lo podían beber, se lo podían tomar. Y ellos en algún momento se dan cuenta de que con el tema de estar en toneles, cuando pasa un tiempo, eh, pues bueno, pues se convierte en algo un poco más guay. Y los holandeses compraban a Francia, ¿vale? Y de hecho lo que es el corazón de la destilación aquí en España muchas veces se conoce como Holanda, Holandas. Vale. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, a lo que voy. Que el brandy es algo muy nuestro, que hablamos mucho de coctelería de kilómetro cero, que hablamos mucho de producto de proximidad y nos olvidamos de cosas muy nuestras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con el brandy? El brandy, el problema que tiene es que hoy en día no está dentro del gusto.
del cliente, en teoría, ¿vale? En teoría, porque es que al final no nos damos cuenta que, o sea, la coctelería es o sea, nos da una serie de herramientas que es que prácticamente podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea, el tema está que con la coctelería podemos hacer lo que nos dé la gana. Y lo importante yo creo que es justamente eso, o sea, que con la coctelería seamos capaces de transmitir desde nuestra personalidad hasta el ambiente, hasta de dónde está la coctelería, todo, porque yo creo que eso va un poco dentro de la personalidad y va a arrastrar a que tú seas algo, un producto más atractivo para el cliente y para la gente que venga de fuera. Vale, entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque el brandy es algo muy nuestro, porque ya no solo Jerez, que al final Jerez pasa como con Coñac y con Armagnac, que es una de las tres denominaciones de origen que tienen denominación de origen y que son las pioneras en el tema del brandy. Más allá de eso, o sea, incluso en España hay muy buen coñac, de verdad. O sea, te lo prometo. O sea, está Bodega Suau en Les Illes. ¿Qué más? Tenemos a Torres, que son súper conocidos. Esta semana hablaba de una bodega muy curiosa de Tomelloso, que había una relación ahí muy especial con Coñac, que en la época de la filoxera, que les enviaban, incluso hacían Coñac en Tomelloso, que se llama Brandy Peinado. Interesante solo por la historia, que de hecho también hablaba un poco de ello en la newsletter. Y luego también, por ejemplo, Mascaró. Mascaró es una joya que hay ahí en el Penedès, que es brutal aquello. O sea, de hecho, o sea, te voy a contar una anécdota súper importante para si eres bartender. Algo que no debemos dejar de hacer nunca es probar y catar productos. Y si puede ser de vez en cuando a ciegas, mejor. Si alguien de tu equipo hace para todos como una cata sin que sepas lo que hay detrás y vayas probando para ver las diferencias. Y unos productos que yo flipé fue con el brandy mascaró básico. O sea, flipé, porque tiene un precio bajísimo y es buenísimo. Se destila además un poco el estilo, no se destila en columna, se destila en pot still y se hace un poco una destilación y un tratamiento un poco muy parecido al que se hace en coñac. El brandy de Jerez va por otro sitio. Se destila columna. Bueno, hay también la guitarra, que también hay un poco que se destila ahí, pero mayoritariamente en columna. Son expresiones diferentes del brandy. Bueno, a lo que va. Que el tema de la cata ciegas es importante, es una herramienta muy buena, que el brandy es un producto de proximidad buenísimo, que se puede aprovechar y que tenemos cosas muy buenas, ya solo Jerez. O sea, Jerez te da discurso porque es una zona con denominación de origen, es una de ya te digo, con Coñac y Armagnac, o sea, ya te digo que si Jerez, el marco de Jerez, el brandy de Jerez fuera francés, o sea, se vendería el triple en el mundo porque le hubieran puesto más foco. O sea, es que solo hay que ver un poco el tratamiento que hay. Obviamente no se vende la misma cantidad de Armagnac que de Cognac, pero el Armagnac tiene buena imagen para los bebedores del mundo que saben de whisky, que saben de brandy y tal. Ese es un producto también que se le da su nivel. Y el brandy de Jerez es un producto de nivel que no se le ha dado, yo creo, que la importancia que debe. Y nosotros podemos empezar a hacerlo. Y es un producto, ya te digo, que quema menos gasolina. O sea, si realmente tienes conciencia eh, de ser sostenible y todas estas cosas, o sea, empecemos por productos de este tipo. Es que muchas veces nos vamos al producto, pero también, o sea, al producto en plan las fresas o cosas así, pero no te vas al destilado. Que está claro, ¿sabes? Que yo entiendo que al final hay acuerdos con marcas, que hay muchas cosas. Pero más allá de eso, o sea, tenemos ahí un productazo. ¿Cuál es el tema? Claro. El brandy tiene mucha personalidad. Ese es el tema, ese es el tema. Pero también la tiene en muchos rones. O sea, hay ciertos whiskies. O sea, al final, hay estos productos en que la maduración juega un papel tan importante, al final tienen mucha personalidad muchas veces y claro, para el gusto de hoy en día, que somos más de bebidas blancas, ¿no? Tipo ginebra, vodka y cosas de estas. Pero hay gente que también le mola el ron. O sea, de hecho, estamos en un país que el ron estilo latino gusta mucho. Entonces, ¿por qué no intentar aproximarlo? Si piensas un poco en coctelería clásica, claro, al final el brandy y el coñac se ha usado muchísimo. De hecho, incluso hay casos curiosos como el tema del Sacera, que hay un momento que se deja de utilizar por el tema del filoxera coñac y se empieza a usar whisky americano, ¿no? Pero luego, si lo piensas, o sea, de hecho, hay como una receta que a mí es la que más me gusta del Sacera, que es mitad
mitad brandy coñac, coñac normalmente, y whisky americano, y está muy buena, pero hay un montón de recetas que ya no hace falta que sean cosas tan secas como el biocarré o como el sazerac. O sea, puedes también pensar en una cosa tipo, ya lo diré, sidecar, puedes pensar en una cosa between the sheets que juegas. Yo creo que between the sheets es muy interesante. O sea, el sidecar es guay porque ya es sour y juegas con otros parámetros. Y a alguien que le pueda gustar un daiquiri, incluso lo puedes pensar ponerlo, siendo que estamos en España, ¿por qué no hacerlo con hielo roto? ¿Te imaginas? En un vaso old fashion, un Sidecar, ¿eh? Incluso le haces algo al sirope, lo fusionas con algo, le haces igual un fat wash. Hostia, está bueno eso, ¿eh? O sea, puede estar guay. O sea, yo creo que, o sea, por ejemplo, te estoy dando ideas. Otro muy bueno, el Between the Sheets. ¿Por qué? Between the Sheets ahí lo bueno es que a la hora de la venta divides un poco el foco, ¿no? O sea, porque como tienes ron, es lo mismo que el Sidecar, pero dividiendo lo que sería la base, mitad coñac brandy, mitad ron. Joder. Pues mira, esa es una buena puerta de entrada también. Y lo mismo, o sea, puedes cambiar el tipo de servicio incluso. Piensa en highball, que también estamos en un país que el highball se vende muy bien. O sea, mejor le das un girito tirándolo ese cóctel hacia los highball, que está cerca de... Bueno, podría estar cerca de un Cuba Libre y va a decir, bueno, una cosa así, ¿no? O sea, de hecho, es más, en México se bebe un montón se vende un montón de brandy y se bebe mucho brandy con cola. Pues no sé, igual es pensar hacer un highball en esa línea, tipo algo parecido al Cuba Libre. De hecho, en Jerez sé que, porque creo que leía François Monti, ¿no? Que como que había habido como una campaña de alguna casa de Jerez intentando venderlo así. Bueno, yo no demonizo nada, ¿eh? O sea, yo creo que es una herramienta al final de venta y de acercamiento, porque al final la gente cuando le pierde cuando le coges el gustillo a un tipo de producto que no estabas acostumbrado, luego a lo mejor es más fácil ir ya experimentando y probando más cosas. Tú ya sabes que para ganarte el cliente se juega un poco así. Y bueno, eso estamos hablando, vale. Sazerac, Biocarré, hemos hablado. ¿Qué más? Ah, mira, también un cóctel clásico guay es Champs-Élysées, que es con coñac, que es con chartrus verdes, con limón, con azúcar, con dash de angostura. No sé, también se le puede hacer una vuelta. El chartrus verde toque herbal, a lo mejor si lo combinas con una menta, con algo así refrescante y lo planteas también un trago un poquillo más refrescante, también puede ser muy interesante. También hay uno que un poco en plan más trago duro, que es el Japanese Cocktail, que es con Bock's Bitter, con coñac, creo que son 60 mililitros, 10 mililitros de Orgeat. Es un poco más durillo, con piel de limón, aromatizado con piel de limón. Bueno, pero también, o sea, no sé, igual te puedes llevar hacer como una versión del Mai Tai con coñac o con coñac. Estoy diciendo coñac porque ves cómo es la cultura, me refiero con brandy español. ¿Por qué no? Hacer como un Mai Tai con brandy español, igual mm, tiras como con el Between the Sheets que divides entre ron y brandy y te puede salir algo también muy guay. No sé. O sea, el brandy es una gran herramienta. Lo que voy es eso. Te he estado intentando dar durante todos estos minutos, me he alargado más de lo que quería. Pero bueno, quería contarte y quería explicarte que yo creo que tenemos un producto de proximidad buenísimo, que es el brandy, y que yo creo que es una herramienta por explotar. Y incluso lo guay es que los buenos brandis, y por eso te decía lo de la cata a ciegas, lo guay es que hay buenos brandis que aún no se pagan como se tiene que pagar. Entonces, tú imagínate que en vez de gastarte la pasta en un ron muy bueno, que te cuesta 20 y pico pavos, pues te lo cuentas en un brandy que cuestan 12 y que es igual de bueno o más. ¿Por qué no? O sea, no sé. O sea, al final es la grandeza de la coctelería. Esa es la grandeza de la coctelería. Tú con conocimiento, sabiendo lo que estás tratando y sabiendo vender. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos de eso y es importantísimo. Tío, tía. Podemos hacer cosas espectaculares y que la gente le llegue más ese tipo de cosas. Que además, como nosotros, como profesionales, positivamente sabemos que son productazos. Y eso es todo. My friends, nada. Un placer estar una semanita más aquí y simplemente recordarte que si no me sigues, si no me sigues, si no estás dentro de la newsletter de sedegastronomía.com, hey, ¿qué haces con tu vida? Si eres bartender y te gusta esto y estás
tarado por la coctelería, man o woman, apúntate a sedegastronomía.com. Bueno, espero que te sirva, dale like, I love you, bye babies.